importante descubrimiento de un sitio arqueológico se dio en el cantón Sicchos de la provincia de Cotopaxi. Luego de 10 años de investigaciones, la historiadora Tamara Estupiñán, con el apoyo del Instituto Francés de Estudios Andinos, logró determinar el sitio exacto donde se ubican estas ruinas denominadas Malqui Machay. Se cree que este fue la última morada de Atahualpa. ¿Es la mitad de la nada o el centro de todo? La misma cosa. Estas son las tierras de Sicchos, el último reducto de la resistencia de los incas quiteños en el corazón mismo de la provincia del Cotopaxi. Tamara Estupiñán se pasó 10 años investigando. Fue del archivo a la biblioteca y de la biblioteca a la montaña. Estaba buscando algo que complemente su investigación sobre Rumiñahui, ese héroe, ese villano, el hombre más leal que tuvo Atahualpa. En la reconstrucción del derrotero de Rumiñahui, la historiadora llegó a la hacienda Machay y entonces la maravilla. Son los vestigios de un monumento inca de diseño imperial tardío que tiene un impresionante callejón de ingreso por el que se accede a varios aposentos rectangulares. Todo se encuentra alrededor de una plaza trapezoidal, rodeada por acueductos y canales. No era poco lo que se había descubierto. De acuerdo a mi hipótesis, habría sido el último reducto donde probablemente estuvo el Malqui de Atahualpa o su cuerpo momificado y que fue custodiado por Rumiñahui. Son ruinas monumentales y con un gran significado simbólico, porque habría sido como la pequeña casa o morada, como dicen los cronistas, del último Capaquinca del Tahuantinsuyo. La estructura se encuentra en una zona subtropical y el tiempo le ha pasado factura. Sin embargo, es algo que se podría recuperar si se contara con la atención de un gobierno que hasta el momento por acá no se aparece. El propietario de la hacienda donde se encuentran estos vestigios cuenta que nunca pensó que estaba en la mitad de tanta historia. Que desde la época del abuelo de mi padre, de don Francisco Estupiñán, porque esto es por parte de él, nunca se supo que fueron incas. Yo mal creía que esto había hecho él, con piedras del lecho del río y todo, pero con los datos que nos da Tamara, esto data más o menos de hace unos más de 500 años. Que de tiempos han pasado y el legado de su presencia por estas tierras continúa aquí, intacto pero olvidado, intacto en el abandono, y quién sabe qué secretos nomás guarden estas piedras sobre aquella, nuestra primera historia. La investigación etnohistórica de Tamara Estupiñán determina que aquí estuvo ubicado un usnu. El usnu es el lugar sagrado donde le sentaban al inca o a su cuerpo momificado, el Malqui. Los conquistadores españoles husmeaban la región con furia. Ellos buscaban el tesoro del cuerpo. La paradoja es que para los incas quiteños el cuerpo era su mayor tesoro. Al monumento lo ha bautizado como Malqui Machay, que traducido al castellano significa sepultura del cuerpo del progenitor del Ayllu. Pero aquí ya no hay cuerpo, solo están los restos de esta importante estructura y tantas preguntas y las respuestas que permanecen por allá, en esas alturas. Con cámaras de Raúl Cruz y Marcos Villamar, en la provincia de Cotopaxi, Lenin Artieda de Coavisa.